Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 17. Capítulo 161. Tras una reunión privada con el anciano Genshi, se finalizó la estrategia contra Komogakure. Ahora, solo quedaba esperar a que Komogakure hiciera su siguiente movimiento. Yagura prácticamente abandonó todas sus obligaciones en el edificio Mizukage, despertó a Isobu de su sueño y se lanzó directamente a entrenar en el lago de agua. Al mismo tiempo, Yagura envió cartas oficiales a Komogakure y Konohagakure. La carta dirigida a Komogakure era principalmente una condena diplomática. Este anuncio también se hizo público en todo el mundo shinobi, denunciando abiertamente a Komogakure por desafiar a una nación neutral. De esta forma, Yagura se aseguró su superioridad moral, preparándose para el momento en que no tendría más remedio que actuar personalmente. Como era de esperar, el tercer Raikage ignoró la carta diplomática como si nunca hubiera llegado. O mejor dicho, Komogakure respondió con acciones en lugar de palabras. Según información procedente de Kirigakure, los ninjas de Kumo ya habían construido un puesto de avanzada considerable en la costa sureste del país del Rayo. Sus movimientos en los mares que compartían con Kirigakure y Konohagakure se volvían cada vez más audaces con el paso de los días. En cuanto a los demás esfuerzos diplomáticos de Kirigakure, Komogakure, al ser una aldea que prefería resolver las disputas a puñetazos, simplemente los ignoró. Mientras tanto, en Kirigakure, el anciano Genshi y Yuki Murasaki asumieron temporalmente los roles de Mizukage, organizando misiones para los shinobi de la aldea. Con el creciente número y poderío de las fuerzas de Komogakure, Kirigakure ya no podía permitirse el lujo de enviar únicamente a Chun y Nijin en las misiones. Según el acuerdo con Konohagakure, si el nivel de amenaza del enemigo aumentaba, las tasas de comisión de misiones aumentarían de rango de I a rango B o superior. Yagura también envió una carta personal a Konohagakure. Esto iba dirigido directamente al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. En él, dejaba claro que Kirigakure estaba débil en ese momento y que Komogakure estaba yendo demasiado lejos. Necesitaban ayuda. Hokage-sama, tenga piedad y eche una mano. Yagura sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse al tercer Raikage solo, ni siquiera un 10% de posibilidades de victoria. Kirigakure no tenía a nadie en quien confiar. Pero su aliado, Konohagakure, sí lo hizo. La respuesta de Hiruzen Sarutobi no se hizo esperar. Coincidió en que Komogakure era un enemigo común y aseguró a Konoha que le brindaría todo el apoyo posible, dentro de sus posibilidades. Sin embargo, Konoha no contaba con suficientes efectivos para ayudar a Kirigakure en la batalla. Por lo tanto, tendrían que luchar solos. Para ser honesto, cuando Hiruzen recibió la petición de ayuda de Yagura, no pudo evitar refunfuñar, confundido. Kirigakure recibió muchísimo dinero de Konoha, pero ahora ni siquiera pudieron resistir unos cuantos ataques antes de tener que pedir ayuda. Cobrar pero no trabajar, Pero no se le podía culpar por pensar de esa manera. La carta de Yagura era muy vaga. Hiruzen simplemente supuso que Yagura le estaba pidiendo a Konoha que enviara ninjas para ayudar a proteger sus rutas comerciales. Sin más detalles, jamás imaginó que Yagura estuviera planeando enfrentarse personalmente al tercer Raikage. La respuesta de Hiruzen le fue transmitida a Yagura por Zabuza, quien lo encontró todavía entrenando junto al lago. Yagura saltó fuera del agua, sacudiéndose las gotas impregnadas de chakra. Le arrebató la carta descifrada de las manos a Zabuza y la examinó rápidamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Perfecto. Lo que Yagura necesitaba era precisamente esa declaración, que Konoha ayudaría en todo lo que pudiera. Jamás se había imaginado que Konoha perdonaría a alguno de sus shinobi regulares. Era plenamente consciente de ello. Pero no necesitaba ninjas comunes y corrientes. Lo que necesitaba era un ninja de nivel Kage. Zabuza, anticipando ya su siguiente movimiento, sacó un pergamino y un pincel. Sin decir palabra, se los entregó. Gracias. Yagura los agarró y se colocó detrás de Zabuza. Agáchate un poco. Utilizando la espalda sólida y musculosa de Zabuza como superficie para escribir, Yagura redactó rápidamente su petición. Sin embargo, con la musculatura bien definida de Zabuza, resultaba un poco difícil escribir con fluidez. Sintiendo las pinceladas y el ligero cosquilleo, Zabuza tradujo mentalmente las palabras de Yagura mientras las escribía. Se inclinó ligeramente, abriendo el pergamino mientras copiaba el mensaje en formato codificado. Al estar al lado del Mizukage todos los días, ya era muy consciente del creciente conflicto entre Kirigakure y Komogakure. También estaba al tanto del plan de Yagura de buscar ayuda en Konoha. Respecto a las maniobras diplomáticas del Mizukage, Zabuza no tenía opinión al respecto. Pero despreciaba su propia debilidad, su incapacidad para ayudar a Yagura de alguna manera significativa más allá de esas tareas triviales. Estimado Hokage. No necesitamos un ejército. Solo necesitamos a una persona. Siempre he admirado al legendario Sannin de Konoha. Orochimaru. A quien Yagura quería tomar prestado de Konoha no era otro que a Orochimaru. En aquel entonces, entre los shinobi de nivel Kage de Konoha se encontraban Hiruzen Sarutobi, los tres Sannin, Danzo y Namikaze Minato. Hiruzen y Danzo estaban descartados. Minato estaba apostado frente a Ibagakure y no podía ser movido. Entre los Sannin, Jiraiya estaba quién sabe dónde, y Tsunade estaba ahogada en deudas de juego. Solo quedaba Orochimaru. Hasta donde Yagura sabía, Orochimaru aún no había abandonado Konoha. Y no había información que indicara que hubiera participado activamente en ningún campo de batalla. Esto significaba que todavía estaba en Konoha. Una vez completadas las cartas, Yagura enrolló su pergamino y lo destruyó usando chakra de elemento rayo. La única versión que quedaba era la codificada que poseía Zabuza. Con expresión impasible, Zabuza guardó el pergamino. No te molestaré más. Se lo entregaré a los ancianos. Sabiendo que Yagura necesitaba continuar con su entrenamiento, Zabuza no quería perder el tiempo. Se dio la vuelta para marcharse. Esperar. Yagura gritó, presintiendo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Nada. No te preocupes. Zabuza se tocó la comisura de los labios, intentando sonreír, pero no pudo. Mi novia me acaba de dejar. No estoy de buen humor. Por favor, al menos inventa una excusa más creíble. Teach. Ahora comprendía cómo se había sentido Mangetsu en aquel entonces. Pero, a diferencia de Mangetsu, él no cometería el mismo error. Después de todo, fue él quien reprendió a Mangetsu por eso.
Tras respirar hondo, Zabuza, siempre obstinado, murmuró. Lo siento, ya no puedo ayudarte. Y ahora incluso te he hecho perder el tiempo preocupándote. Y eso fue todo. Yagura lo entendió. Sonrió con complicidad. Gracias por la idea. Yo voy. Dicho esto, Zabuza se dio la vuelta y desapareció utilizando la técnica del parpadeo corporal. Yagura se hundió de nuevo en el lago. Suspiró. Ojalá dentro de 5 años fueras mis brazos más fuertes. Por ahora, tendré que sobrellevar esta carga solo. Alejándose del lago, Zabuza se detuvo. Tras examinar los alrededores, confirmó que no había nadie cerca. Entonces desenvainó la espada del verdugo. Sin dudarlo, se cortó el brazo. La sangre salpicó el aire. Con un sonido seco, una reluciente hoja de hierro brotó de la herida abierta. El dolor hizo estremecerse a Zabuza. Pero mientras contemplaba el arma de metal que emergía de su carne, sus ojos brillaban con sed de sangre y determinación. Funcionó. Ja ja ja. Ja 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 ja. La espada del verdugo podía absorber sangre para regenerarse. Sin embargo, todos los portadores anteriores solo utilizaron este poder para reparar una espada rota. Zabuza apretó con más fuerza la hoja, cortando la extensión de hierro que sobresalía de su brazo. ¿Dolor? Ningún dolor se compara con la agonía de la impotencia. Tras limpiarse la sangre de la cara, Zabuza se alejó en silencio. Capítulo 162. Konoha. Al recibir la respuesta del Mizukage, Hiruzen Sarutobi sintió como si hubiera envejecido. No podía seguir el ritmo de la forma de pensar de los jóvenes. Orochimaru. Uno de los legendarios Sannin, discípulo del mismísimo Hiruzen. Tal como Yagura sospechaba, aún se encontraba en Konoha. No participó en la guerra. Hiruzen no pudo movilizar a su talentoso alumno. El razonamiento de Orochimaru era impecable. Si sus experimentos tenían éxito, podrían introducir una variable decisiva que llevaría a Konoha a la victoria. Para no deteriorar la relación forzando la situación, y dado que Konoha estaba estabilizando gradualmente su posición en la guerra, Hiruzen lo dejó solo. Pero, ¿por qué el Mizukage solicitó específicamente la presencia de Orochimaru? ¿Podrían los espías de Kirigakure haberse infiltrado tan profundamente en Konoha, o fue simplemente la fama de los legendarios Sannin lo que llamó su atención? Hiruzen miró la carta, llena de elogios para el famoso trío de Konoha. Teniendo en cuenta lo que sabía sobre Yagura, Hiruzen no creía que el joven y obstinado Mizukage fuera el tipo de persona que admiraría títulos como Sannin legendario. Surgió otra pregunta, ¿debería prestarles a Orochimaru? Tras sopesar sus opciones, Hiruzen decidió que no importaba. De todos modos, Orochimaru no contribuía a los esfuerzos de Konoha en el campo de batalla. ¿Por qué no aprovechar la petición del Mizukage de sacar a Orochimaru de su laboratorio y arrojarlo al conflicto entre Kirigakure y Kumogakure? Indirectamente, esto podría ayudar a los esfuerzos bélicos de Konoha y Kumogakure. En ese momento, cada decisión que tomaba Hiruzen tenía como prioridad asegurar la victoria de Konoha en esta guerra. Tras tomar su decisión, Hiruzen envió a un Anbu para convocar a Orochimaru. Orochimaru no tuvo otra opción. En el momento en que entró en el despacho del Hokage, Hiruzen selló su destino con tan solo 3 frases. La petición del Mizukage le dio al Hokage la excusa perfecta. De vuelta en su laboratorio. Anko Mitarashi observó, confundida, cómo Orochimaru empacaba sus cosas. Sensei. El Hokage-sama ha dado una orden. Debo cumplir una misión en Kirigakure. La voz de Orochimaru era tan grave y ronca como siempre, con ese escalofrío inquietante que siempre te erizaba la piel. Anko, puedes descansar un poco por ahora. No necesitas venir aquí. Ah, ok. La alegría de Anko era inconfundible. Respondió de inmediato con entusiasmo, solo para darse cuenta de que se le había escapado. Rápidamente, se tapó la boca con la mano y se dio la vuelta, intentando disimular su expresión. A Orochimaru no le importaba. Era un maestro entregado a su aprendiz. Anko, a pesar de su aparente temor, admiraba sinceramente a su mentor, un hombre riguroso y con amplios conocimientos. Pero eso no cambiaba el hecho de que el propio Orochimaru era verdaderamente aterrador. Viajaba con poco equipaje, guardando solo lo esencial en un pergamino antes de partir. Saliendo de su oscuro laboratorio subterráneo. Sensei, tenga cuidado en su misión. Anko, con la esperanza de enmendar su error anterior, y genuinamente preocupada, gritó. He oído que los shinobi de la niebla son asesinos despiadados que disfrutan masacrando gente. Tras pasar mucho tiempo en su laboratorio, Orochimaru se dio cuenta de que Anko no estaba al tanto de los acontecimientos. Con naturalidad, la corrigió. Kirigakure es nuestra aliada ahora, no nuestra enemiga. Ellos son. Anko parpadeó sorprendida antes de armarse de valor. Aunque sean aliados, debes tener cuidado. Si hubiera habido una tercera persona presente, alguien familiarizado con la reputación de Orochimaru, se habrían estremecido. La reputación de tu sensei podría ser incluso peor que la de los shinobi de la niebla. Orochimaru no vio la necesidad de responder a la preocupación de Anko. Su alumno aún no había desarrollado el nivel de determinación que él esperaba. Con un leve asentimiento, reconoció sus palabras, pero no dijo nada. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y se marchó. Tras un viaje de 2 días, Orochimaru llegó a la Tierra del Agua. En el camino, aprovechó la oportunidad para observar las escaramuzas que se desarrollaban entre Kirigakure y Kumogakure. Las batallas eran frecuentes. Innumerables chunin, Flynn e incluso algunos jonin se enfrentaban entre sí. Resultaba evidente que lo único que impedía una guerra a gran escala era una tregua tácita y frágil que podía romperse en cualquier momento. Al llegar al país del agua, Orochimaru no siguió la ruta oficial. Prefirió ver las cosas con sus propios ojos y recabar información de primera mano. Durante mucho tiempo, Kirigakure permaneció aislada del mundo exterior. Cualquier shinobi extranjero que fuera sorprendido invadiendo la Tierra del Agua era ejecutado en cuanto lo avistaban. Yagura no cambió esa política. La red de inteligencia formada por el clan Onime y el clan Mukumo era tan extensa que ni siquiera Orochimaru podía pasar desapercibido. Alto ahí mismo. Orochimaru se detuvo, mirando a los shinobi de la niebla que lo rodeaban. Qué fascinante, una red de inteligencia tan impresionante. El jonin de Onime lo miró con cautela. Orochimaru de Konoha, dinos cuál es tu propósito. Una infiltración fallida.
Orochimaru aceptó rápidamente esta realidad. Sus ojos codiciosos se fijaron en los usuarios de Kekkei Genkai que tenía delante. Shikotsu Miyaku, hidratación, liberación de tormenta, y esos ojos. Debido al secretismo de Kirigakure, los límites de su linaje no eran ampliamente conocidos. Pero cualquiera que prestara atención se daría cuenta de la inmensidad de sus tesoros genéticos. Orochimaru fue uno de los pocos que se dio cuenta. Quería aprender todos los jutsus del mundo, y eso, por supuesto, incluía el Kekkei Genkai y las técnicas ocultas de Kirigakure. Tranquilos. No soy vuestro enemigo, Shinobi de la niebla. Orochimaru alzó ligeramente las manos en un gesto de paz y le entregó un pergamino. Fui convocado por tu Mizukage como refuerzo. El Jonin Onime tomó el pergamino, lo desenrolló y confirmó su autenticidad. Al mismo tiempo, llegó un grupo de Shinobi de la niebla encargados de recibirlo, tras haber recibido noticias de sus compañeros. La participación de Orochimaru fue verificada como legítima. El Jonin Onime devolvió el pergamino. Si tenías documentos oficiales, ¿por qué no seguiste el procedimiento correcto? Orochimaru rió con amargura. Al entrar en un entorno desconocido, recabar información es una habilidad fundamental para cualquier Shinobi. ¿No estás de acuerdo? Desagradable. El Onime Jonin dio la orden, retirada. La escolta de Orochimaru había llegado, Ao. Al igual que los demás, Ao desconfiaba de este hombre peligroso, pero cumplió con su deber. Por aquí, Orochimaru-sama. Un shinobi común y corriente. Orochimaru miró a Ao con expresión indiferente. No mostró el menor interés en él, su reacción fue completamente distinta a la que tuvo la primera vez que vio a usuarios de Kekkei Genkai. Tras Ao, Orochimaru se adentró aún más en la tierra del agua. Pasó junto a obras en construcción donde los trabajadores construían puentes elevados y canales. Vio grandes prados cercados, con rebaños de vacas y ovejas cuidados por agricultores y trabajadores agrícolas contratados. Los campesinos caminaban por los senderos de tierra entre los campos de regadío, guiando a las gallinas y los patos con sus perros pastores. ¿Era esta realmente la tierra del agua? Aunque nunca había estado muy familiarizado con el país, la escena que tenía ante sí parecía totalmente contraria a sus expectativas. Lo más sorprendente, sin embargo, es que Ao no hizo ningún esfuerzo por restringir su visión. Cuando el emisario Sarutobi lo visitó, lo mantuvo bajo estricta vigilancia. Este Jonin ordinario carecía de la autoridad o la audacia para permitir a un shinobi extranjero un acceso tan irrestricto. ¿Así que esta fue una decisión tomada por el Mizukage? Intrigado, Orochimaru le preguntó directamente a Ao. Ao respondió, las palabras exactas del Mizukage-sama fueron, Orochimaru es astuto e ingenioso. Si quieres saberlo, no podemos detenerlo. Así que Yagura simplemente le permitió verlo todo abiertamente. Interesante. La curiosidad de Orochimaru creció. ¿Me conoce el Mizukage? Ciertamente, así lo parecía. Ao, al igual que todos los demás que estaban al tanto de esta decisión, estaba igualmente perplejo. No lo sé. Un asesor de confianza, entonces. Parecía que la única manera de obtener sus respuestas era reunirse en persona con este Mizukage desconocido. La lengua de Orochimaru casi se le escapó de la anticipación. Así son las cosas. Lo desconocido, como la niebla de esta tierra, lo envolvía todo. ¡Qué delicia! Para Orochimaru, no había nada más emocionante que descubrir lo desconocido. Capítulo 163. Liderados por Ao, Orochimaru atravesaron las puertas de Kirigakure sin impedimentos y entraron en el despacho del Mizukage. Fue una experiencia totalmente nueva, adentrarme con tanta facilidad en el corazón de la estructura de poder de otro pueblo. Llamó a la puerta. Para escribir. Tras haber recibido información de los guardias fronterizos, Yagura regresó temprano y despidió a sus ayudantes, esperando solo en su oficina a Orochimaru. Empujó la puerta para abrirla y dio un paso hacia un lado. Orochimaru se quitó la capucha, dejando al descubierto sus rasgos característicos, y entró lentamente en la oficina. Su mirada se encontró con la de la persona con la que había venido a negociar. Fascinado, estudió a Yagura con audacia y sin reservas. Tal y como decían los rumores, este recién nombrado Mizukage era solo un niño. Convertirse en Kage a una edad tan temprana era prácticamente inaudito en el mundo shinobi. Tras él, Ao cerró la puerta en silencio. El sonido de la cerradura al cerrarse hizo que Orochimaru prestara más atención. Aparte de él y el Mizukage, no había nadie más en la habitación. Yagura también estaba examinando a este villano encantador y fascinante del pasado de Konoha. No era muy diferente de lo que me había imaginado. Orochimaru, eternamente joven. Por favor, siéntese, Orochimaru-san. Yagura hizo un gesto hacia la zona de asientos para los invitados mientras se acercaba. Se sentaron uno frente al otro. Con torpeza, Yagura intentó prepararte usando el juego del anciano Gensi. Cualquier observador notó de inmediato que no estaba acostumbrado. Sirviéndole una taza de té, se la ofreció. Toma. Debe haber sido un viaje agotador. Algo parecía extraño. Orochimaru aceptó la copa con un cortés gesto de agradecimiento. Sus instintos rara vez fallaban. De principio a fin, la mirada del Mizukage no era la de alguien que ve a un extraño por primera vez. De hecho, era como si lo estuviera comparando con otra cosa, o con otra persona. Sin darse cuenta de que ya estaba siendo diseccionado bajo la mirada de Orochimaru, Yagura rió con nerviosismo. No suelo hacer eso, jaja. A Orochimaru no le importaba la hospitalidad. Si él te hubiera estado envenenado, eso solo habría despertado su interés. Yagura también se sirvió una taza y dio un sorbo. Ahora, vayamos directo al grano, Orochimaru-san. Orochimaru asintió con aprobación. No perder el tiempo siempre era preferible. No hace falta que me trates con honores, Mizukage Dono. Simplemente llámame por mi nombre. Muy bien, Orochimaru. Yagura también consideró que los trámites eran complicados. Tras agitar ligeramente la taza, preguntó, ¿cuánto sabes sobre la situación actual entre Kirigakure y Kumogakure? ¿Necesitas que te lo explique? No hace falta, respondió Orochimaru, dando a entender que ya estaba bien informado. Genial, eso facilita las cosas. Yagura se inclinó hacia adelante y fue directo al grano. Mi estrategia para Kirigakure, pretendo enfrentarme personalmente al tercer Raikage en batalla. Jugó su carta sin dudarlo, revelando de inmediato un triunfo.
Incluso alguien tan tranquilo como Orochimaru no pudo evitar arquear una ceja ante la audacia de la declaración, mirando sorprendido al joven Mizukage. ¿Una batalla entre dos Kage? Eso era casi inaudito en los tiempos modernos. El último duelo registrado entre Kage tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial Shinobi, cuando el segundo Mizukage y el segundo Tsuchikage murieron juntos. ¿Era esto algún tipo de tradición de Kirigakure? J.E. Orochimaru golpeó el costado de su taza de té con un dedo delgado y pálido. ¿Tienes alguna posibilidad de ganar? No. Yagura se levantó la camisa, dejando al descubierto el sello en su abdomen, y presionó la mano contra él. Pero tengo unas bajo la manga. Isobu, no me metas en esto. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron ligeramente. Un Jinchuriki, entonces. Pero el simple hecho de ser un Jinchuriki no era suficiente para desafiar a un Kage. En el mejor de los casos, una bestia con cola podría considerarse un requisito para entrar en el campo de batalla a ese nivel. Para convertirse en Kage de una aldea, uno necesitaba la fuerza para someter a una bestia con cola enfurecida si el Jinchuriki perdía el control. Al notar el brillo de comprensión en los ojos de Orochimaru, Yagura continuó: no soy solo un Jinchuriki, puedo controlar completamente a mi bestia con cola. No me compares con el Jinchuriki de Konoha, Orochimaru. Aún así, no tengo ninguna posibilidad contra el tercer Raikage. Colocó la taza firmemente sobre la mesa y miró a Orochimaru a los ojos. Por eso solicité tu presencia, Orochimaru. El peso de esa afirmación me hizo darme cuenta. Orochimaru tardó un momento en asimilar la información, mientras su fascinación por Yagura iba en aumento. Un Jinchuriki con un control perfecto sobre su bestia con cola, tal cosa realmente existió. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuánto anhelaba estudiarlo? Al mismo tiempo, le intrigaba la franqueza de Yagura. Antes de esta conversación, ni siquiera sabía que el Mizukage era un Jinchuriki. Ni su maestro, Hiruzen Sarutobi, ni probablemente Danzo Uchimura lo sabían tampoco. De lo contrario, Orochimaru habría oído rumores al respecto. Dado que somos aliados, creo que es natural ser transparentes. Esta es mi manera de ganarme su confianza para que podamos trabajar juntos sin reservas. Yagura explicó su enfoque inusualmente directo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora, era el turno de Orochimaru de responder. Sin ver motivo para bromear con su nuevo colaborador, Orochimaru preguntó: ¿mi objetivo es también el tercer Raikage? Yagura vaciló brevemente. De hecho, esa no era la tarea que tenía en mente para Orochimaru. Pero dado que Orochimaru había sacado el tema, Yagura decidió investigar. Permítame preguntarle, ¿cree que puede derrotar al tercer Raikage? Antes de que Orochimaru pudiera siquiera responder, Yagura ya tenía una opinión formada. Orochimaru poseía un vasto arsenal de habilidades, pero la supervivencia era su mayor fortaleza. Contra el tercer Raikage, no ganaría, pero tampoco moriría. Si pudiera manipular a Orochimaru de alguna manera para que luchara contra el Raikage, a Yagura no le importaría en absoluto. Se dice que los legendarios Sannin de Konoha son considerados shinobi de nivel Kage. Yagura sonrió. Por eso te invité, Orochimaru. Orochimaru frunció el ceño pensativo antes de preguntar. ¿Tienes alguna información sobre el tercer Raikage? Conocer al oponente era crucial. Yo hago. Dado que estos hechos no eran secretos ni siquiera dentro de su propia aldea, Yagura compartió libremente todo lo que sabía, detalles sobre las habilidades del Raikage, su escudo indestructible y sus legendarios duelos con el 8 colas. Cuanto más hablaba Yagura, más intrigado se sentía Orochimaru. Un oponente formidable, sin duda. Orochimaru alzó la mano e imitó la infame técnica del aporreo infernal del Raikage, extendiendo 4 dedos. Perdonadme la sinceridad, pero no creo que pueda derrotarlo. Yagura suspiró para sus adentros. Como era de esperar. Está bien. La tarea que tenía en mente para ti no era contra él. El tercer Raikage es mi oponente. Orochimaru soltó una risita. Entonces, permítame hacerle una pregunta que me ha estado inquietando, Mizukage Dono. Yagura le hizo un gesto para que continuara. Sonriendo con malicia, Orochimaru se golpeó la sien. ¿Cómo obtuviste información tan detallada sobre mí y el tercer Raikage? Capítulo 164. Tras terminar de hablar, los ojos dorados y serpentinos de Orochimaru no intentaron ocultar su sed de conocimiento mientras miraba fijamente al enigmático y misterioso Mizukage que tenía delante. La fuerza lo demostró. La inteligencia lo confirmó. Yagura realmente no debería hablar demasiado con gente inteligente. Especialmente tratándose de alguien como Orochimaru, una de las 3 mentes más inteligentes del mundo. La razón por la que solo hablaba con Orochimaru era que su decisión de ir personalmente a la batalla seguía siendo confidencial dentro de Kirigakure. Era algo que había comentado en privado con los ancianos. Ah, sí. Si te interesa, ¿por qué no lo averiguas por ti mismo? Dado que Orochimaru ya había comprendido parte de la situación, Yagura decidió seguirle el juego, desviando la conversación de la verdadera cuestión. Si te doy la respuesta directamente, ¿no arruinaría eso toda la diversión, Orochimaru? Las pupilas de Orochimaru se estrecharon como serpientes. Quieres aprender todos los jutsus de este mundo y alcanzar la inmortalidad. Cada palabra que pronunciaba Yagura tenía un impacto en Orochimaru. En efecto, Orochimaru apreciaba el proceso de transformar lo desconocido en conocido, de experimentar y presenciar personalmente tales transformaciones. Del mismo modo que desearía algún día presenciar el crecimiento de Sasuke. Y sí, anhelaba la omnisciencia. La vida humana era demasiado frágil, demasiado efímera. Anhelaba la eternidad. J.E. Orochimaru dejó escapar una risa ronca y aterradora, con su mirada serpentina fija en Yagura. Realmente me entiendes muy bien. O tal vez, no soy solo yo. ¿Entiendes a todo el mundo? El tercer Raikage y yo no hemos tenido ninguna interacción directa, pero parece que nos conoces. ¿Podría ser esto también una forma de omnisciencia? Las deducciones de Orochimaru estuvieron peligrosamente cerca de la verdad. Verdaderamente aterrador. Yagura respondió con una sonrisa tranquila: si tú lo dices, que así sea. Ser omnisciente y usar ese conocimiento a mi favor es una de mis pocas fortalezas. Al igual que ahora, al enfrentarse a Orochimaru, Yagura solo pudo igualarlo porque lo entendía muy bien. Orochimaru no lo refutó. Esta actitud irritó un poco a Yagura. Sabía que no podía ser más inteligente que Orochimaru. Pero aceptar eso de inmediato,
Eso fue humillante. Basta de charla trivial. Volvamos al tema principal. Yagura no tenía intención de continuar la conversación. Si lo hacían, podría quedar completamente expuesto. Como acabo de mencionar, Orochimaru, no te tomé prestado del Hokage para atacar al tercer Raikage. Él es mi oponente. Desplegando un mapa del mundo shinobi, Yagura tomó un rotulador y dibujó versiones chibi de sí mismo y del Raikage en medio del mar. Luego, moviendo su pluma hacia el noroeste, se detuvo en Komogakure y dibujó un Orochimaru en versión chibi. Orochimaru arqueó una ceja al ver su adorable caricatura. Quiero encomendarte la tarea de abrir un campo de batalla tras las líneas enemigas, creando el caos en Komogakure. Tocó la expresión adolescente y tormentosa del tercer Raikage y trazó una flecha que lo llevaría de regreso a Komogakure. Si logramos obligar al tercer Raikage a retirarse a Komogakure, ganaremos. Esta era una estrategia que el propio Yagura había ideado, el único método que se le ocurrió para derrotar al tercer Raikage. Quizás fue cobardía, pero no había manera de enfrentarse al tercer Raikage en una confrontación directa. Si Orochimaru, un shinobi de Konoha, fuera descubierto, la ira de Komogakure caería sobre Konoha. Aunque el tercer Raikage perdió a regañadientes, una derrota sigue siendo una derrota. Orochimaru asimiló rápidamente todo el plan y sus implicaciones. Las consecuencias políticas no le preocupaban, era un experto en causar problemas a su pueblo. Si Hiruzen Sarutobi lo hubiera enviado aquí, ya debería haber considerado las consecuencias para Konoha. Orochimaru se centró en la viabilidad del plan. Caos. Crear una turbulencia significativa en la fuertemente protegida y militarmente poderosa Komogakure en un corto periodo de tiempo, usando solo su propia persona. Según el plan de Yagura, el caos tendría que ser lo suficientemente grande como para obligar al tercer Raikage a abandonar el campo de batalla y regresar a casa. Y el lapso de tiempo fue corto, entre el momento en que el Raikage partió hacia la batalla y el momento en que terminó la lucha. Esto podría ser incluso más difícil que enfrentarse directamente al tercer Raikage. Al menos por ahora, Orochimaru no podía idear un método infalible. Pero al notar la expresión indescifrable de Yagura, le hizo un gesto para que continuara. Yagura reveló el verdadero objetivo, el Jinchuriki del 8 colas, Blue B. En aquel entonces, el Jinchuriki del 8 colas no era Killer B, sino un hombre llamado Blue B. El primo del cuarto Raikage, que murió cuando el 8 colas provocó una ola de destrucción. ¿Y esa furia? Orochimaru fue el responsable, al realizar experimentos con Blue B para extraer una muestra de los cuernos del 8 colas. Su éxito se debió en gran medida a las propias deficiencias del Jinchuriki. Yagura, no está ni cerca de nuestro nivel, ¿verdad, Isobu? Isobu, absolutamente. Yagura le proporcionó a Orochimaru los detalles de Blue B, sin mencionar que fue el propio Orochimaru quien causó su muerte en la línea temporal original. Las palabras de Yagura ya habían sellado el destino del Jinchuriki. Al oír esto, los ojos de Orochimaru mostraron un atisbo de cautela. Yagura estaba, en esencia, poniendo todas sus cartas sobre la mesa, confirmando que, efectivamente, poseía algún tipo de omnisciencia. Y estaba utilizando ese conocimiento en su beneficio. Pero permanecer al margen del mundo, mirando hacia adentro, conociendo las debilidades de cada individuo y eliminándolas adecuadamente, resultaba demasiado aterrador. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Espera un momento. Yagura miró a Orochimaru, que llevaba un rato absorto en sus pensamientos, y preguntó. ¿Y bien? ¿Ya decidiste cómo lidiar con el defectuoso Jinchuriki de las 8 colas, Orochimaru? Orochimaru asintió en señal de afirmación. Al tratar con un Jinchuriki cuya mente ya estaba al borde del colapso, obligando a la bestia con cola que llevaba dentro a descontrolarse, Orochimaru tenía innumerables maneras de lograrlo. Sin embargo, una vez más, esa familiar sensación de inquietud le recorrió la espalda. Era como si Yagura ya supiera que iba a tener éxito. Incluso ahora, Orochimaru continuó indagando, ¿es esta otra pieza de tu conocimiento? Yagura simplemente sonrió y permaneció en silencio. Ya no se trataba solo de conocimiento del carácter, sino que implicaba el futuro. J.E., una habilidad verdaderamente fascinante. Orochimaru se levantó de su asiento, y sus ojos serpentinos miraron de reojo a Yagura. Tienes muchos secretos. Espero que no acabes muriendo a manos del Raikage. Yagura sonrió dulcemente, pero en su interior maldijo, maldito pervertido, lárgate de aquí ahora mismo. Traer a Orochimaru aquí era un mal necesario para lidiar con Komogakure. Por supuesto, consideró brevemente la idea de reclutar a Orochimaru para la investigación de Kirigakure. Si no ahora, tal vez dentro de unos años, después de que Orochimaru abandone Konoha. Pero después de esa conversación, después de casi quedar expuesto, se volvió más cauteloso. Por el momento, Kirigakure no estaba preparada para lidiar con una bomba tan peligrosa e impredecible. Lo mejor sería enviarlo de vuelta a Konoha y dejar que Hiruzen se encargue de su precioso alumno. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 165. Tras despedirnos de Orochimaru, ya no había necesidad de preocuparse por si lograría su cometido. La estrategia de Yagura ya estaba definida. Ahora, le tocaba a él ejecutar su parte con eficacia. En ese momento, Yuki Murasaki, que había llamado a la puerta instantes antes, entró con expresión seria. Mizukage-sama. ¿Se trata de Komogakure? Sí. Finalmente, Komogakure había actuado. Habían reunido una gran fuerza para atacar un convoy de transporte fuertemente protegido. La batalla terminó con la victoria de Komonin, que saqueó los suministros del barco de carga. Y lo que es más importante, las bajas del lado de Kirigakure fueron significativas. La fuerza de escolta estaba compuesta por 5 escuadrones Chunin y 2 escuadrones Fnin liderados por Jonin. Se enfrentaron a una unidad de Komogakure de al menos 100 shinobi. Perdimos un Fnin, 6 Chunin y un Jonin. Esta última parte fue la más crítica. Las muertes de Fnin y Chunin fueron lamentables, pero aún dejaban margen para una solución diplomática. Sin embargo, la muerte de un Jonin elevó la situación a un nivel completamente diferente. Jonin Kiriasoso se quedó atrás para cubrir la retirada, conteniendo todos los ataques y persecuciones de los Komonin, dando a los Fnin y a los demás shinobi tiempo suficiente para escapar. Otro miembro del clan Kiria. Yagura apretó los dientes. Komogakure acababa de crear un gran problema, tanto para él como para ellos mismos. Para muchos, el nombre Kiria puede no significar mucho. Pero cuando se expresa de otra manera, el clan Kiria de la liberación de hielo, queda claro.
Esta era la familia materna de Terumi Mei. Apenas habían transcurrido 6 meses desde que Yagura y el anciano Gensi habían celebrado una reunión estratégica, y ahora Komogakure le había dado a Yagura un motivo para actuar personalmente. Yagura ordenó inmediatamente a los Anbu que notificaran al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Departamento de Asuntos Militares. El anciano Gensi no se encontraba en Kirigakure en ese momento. Había viajado personalmente a la tierra de los artesanos. Actualmente, Konoha consume casi todas las exportaciones militares de Kirigakure. La otra ruta, la de Tsunagakure, se encuentra bloqueada debido a dificultades financieras. Para que la guerra continuara, Tsunagakure no podía colapsar. Kirigakure envió enviados diplomáticos para negociar, dando a entender que estaban dispuestos a permitir que Tsunagakure comprara suministros a crédito. Mientras tanto, el anciano Gensi, acompañado por shinobi del clan Kawaya, viajó a la tierra de los artesanos para presionarlos a fin de que aumentaran la producción de armas y ampliaran el número de herreros en Kirigakure. Se programó una reunión estratégica para la hora siguiente. El clan Kiria, tras recibir la noticia del fallecimiento de su miembro, también envió representantes para asistir. La conclusión de la reunión fue unánime: Kirigakure presionaría a Komogakure. A diferencia de Tsunagakure, que era relativamente fácil de manipular, Komogakure no era un oponente fácil de tratar. Las medidas diplomáticas habituales serían ineficaces. Al día siguiente, la noticia del ataque de Komogakure a un barco mercante de Kirigakure procedente de un país neutral, que provocó la muerte de varios shinobi, entre ellos un jonin, se extendió por todo el mundo ninja. Esa noche, Hiruzen Sarutobi se despertó riendo en mitad de la noche. El personal diplomático de Kirigakure destinado en Komogakure envió su respuesta. Y fue la peor respuesta posible tanto para Kirigakure como para Yagura. El Raikage y los líderes de Komogakure exigieron que Kirigakure cesara todas las exportaciones militares a Konoha en el futuro. Su postura diplomática fue agresiva. Mientras muchos en Kirigakure debatían la mejor manera de responder a la demanda de Komogakure, Yagura tomó su decisión rápidamente. Voy. Se puso de pie y declaró sin dudarlo: obligaremos a Komogakure a retirarse por la fuerza. Los suspiros llenaron la habitación. ¿Qué? Algunos intentaron disuadirlo, pero Yagura los hizo callar con una sola pregunta irrefutable: ¿acaso Kirigakure tiene a alguien más adecuado para esto? Silencio. No. No había nadie allí. Si ese fuera el caso, no le correspondería al propio Mizukage tomar ninguna medida. Desde la época del tercer Mizukage, las fuerzas de élite de la aldea se habían reducido drásticamente. Entre ellas, solo quedaba Hinina Nakebino. Mientras tanto, la generación del cuarto Mizukage aún no había alcanzado su plena madurez. Ni siquiera Hinina Nakebino por sí solo era suficiente. No poseía el poder abrumador necesario para hacer que Komogakure dudara antes de ir a la guerra. Una vez expuesta la realidad, ya no había lugar para la discusión. Tras delegar tareas en Yuki Murasaki, Yagura se preparó para marcharse. Sin embargo, detuvo el avance de Mangetsu y Sabusa. Ustedes dos, quédense atrás. Mangetsu se sorprendió. ¿Por qué? Sabusa, anticipándose a esto, seguía frunciendo el ceño, insatisfecho. No vamos a detenerte. Yagura no estaba insinuando eso. Pero incluso si lo pensara, no lo diría abiertamente. Si el Mizukage y la mayoría de los 7 espadachines ninja desaparecen, ¿qué sucederá si ocurre algo en la aldea? Tras una pausa, su expresión se suavizó. Cuento con ustedes. Son en quienes más confío. Los dos no tuvieron más remedio que dimitir. Normalmente, un Mizukage estaría acompañado por 2 guardias Jonin. Pero en ese momento, todos los Jonin de Kirigakure estaban ocupados con misiones. Era una situación similar a cuando Tsunade acababa de asumir el cargo y no tenía suficiente personal para enviar a alguien tras Sasuke. Yuki Murasaki era una Jonin, pero como secretaria y asistente de Yagura, tenía que quedarse para ocuparse de los asuntos cotidianos. Terumi Mei, al ver que los 2 guardias reacios se quedaban atrás, dio un paso al frente. En ese caso, Mizukage-sama, solicito acompañarla como guardaespaldas. Soy simplemente un Jonin común y corriente, ¿le parece bien? El incidente involucró a su familia, y su fortaleza era óptima. Recientemente había aprobado el examen Jonin. Yagura no había considerado traer a nadie. La iniciativa de Mei lo sorprendió. Pensó un momento antes de aceptar. De acuerdo. Con solo Mei y unos pocos Anbu, Yagura se marchó inmediatamente. Viajaron hacia el oeste, hacia la frontera de la Tierra del Agua. En Kirigakure, se estaba construyendo un nuevo sistema de vías fluviales para conectar con la frontera occidental. Los puentes elevados ya comenzaban a tomar forma cerca del pueblo. Seguir la ruta inacabada les permitió evaluar su progreso sin ser detectados. Según informes de inteligencia, Komogakure había enviado a más de 1000 shinobi. Comparado con los 20.000 hombres que habían movilizado contra Konoha, esto era solo una facción. Pero, para Kirigakure, un ejército neutral era una fuerza desproporcionadamente grande, mucho mayor de lo que la escolta del barco mercante podía manejar. Tras medio día de viaje, cayó la noche. Los 2 se detuvieron en un bosque de bambú para descansar. Yagura envió a un explorador Anbu por delante para recabar información, mientras que Mei preparaba trampas y se aseguraba de que la zona estuviera segura. Yagura encendió un pequeño fuego y comenzó a calentar agua para cocinar pollo congelado. Mei regresó, preparó un mapa y calculó la hora de llegada. Si salimos al amanecer, llegaremos al puerto antes del mediodía. El vapor se elevaba mientras el agua hervía. Yagura sirvió una taza para Mei. Gracias, Mizukage-sama. Yagura esbozó una leve sonrisa. No hace falta formalidad. Llámame por mi nombre. Todo está bien. Mei observó su expresión, percibiendo la tensión latente, pero sabiendo que no podía evitarla. En lugar de eso, simplemente hizo lo que pudo, apoyarlo en todo lo posible. De repente, sus sentidos se agudizaron. A las 8 en punto, su mirada se dirigió hacia el bosque de bambú. Se puso de pie inmediatamente, protegiendo a Yagura. ¿Quién anda ahí? Capítulo 166. El intruso no había activado ninguna de las trampas que ella había colocado. Solo cuando aparecieron en su campo de visión se dio cuenta. Un enemigo poderoso. La vigilancia de Terumi Mei alcanzó inmediatamente su nivel máximo. El susurro de las hojas resonó en la noche.
Una figura pelirroja apartó el follaje y emergió lentamente de la oscuridad del bosque de bambú. Al ver el rostro de aquella persona, Yagura finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Estaba aterrorizado. Por un momento, pensó que era Uchiha Madara. En cambio, gritó de sorpresa y alegría. Sasori. El titiritero pelirrojo había crecido un poco más en el último año. Al salir del bosque de bambú, no perdió el tiempo y lanzó sus habituales comentarios mordaces a su viejo conocido. Un idiota como tú convirtiéndose en Mizukage. No me extraña que ya nadie se tome en serio a Kirigakure. Dalto ahí mismo. Terumi Mei ya había oído ese nombre, lo que la alarmó aún más. Se interpuso entre Yagura y él, impidiéndole acercarse. Sasori de la Arena Roja, un ninja rebelde de rango S de Tsunagakure. ¿Qué haces aquí? Alzó las manos formando un sello, advirtiendo a Sasori que no diera un paso más. Los Zambu, que acechaban en las sombras, también estaban listos para entrar en acción en cualquier momento. Un ninja renegado de rango S de Tsunagakure. Cualquiera que obtuviera una clasificación S era, sin duda, al menos tan fuerte como un Jounin. Además, antes de su deserción, este hombre ya se había distinguido como un maestro titiritero entre las fuerzas de élite de Tsunagakure. Si Sasori hacía algún movimiento sospechoso, Mei completaría su sello final de liberación de lava. Pero no había manera de evitar a Mei. Yagura suspiró con frustración y gritó en voz alta, Sasori. Creo que acabas de ahuyentar a mi gente. Su voz transmitía auténtica emoción y alegría. Mei se quedó perpleja por un momento, sin saber en qué lado concentrarse. Yagura, él. Tranquilo, solo soy un viejo conocido. Al darse cuenta de que la presencia de Sasori conllevaba cierto grado de peligro, Yagura dudó un segundo antes de añadir. Ah. Quizás no sea del todo tranquilizador. Sasori esbozó una leve mueca de desprecio. Esa risa irónica le confirmó a Yagura que no había cambiado. Indagó más a fondo, Sasori, ¿qué haces en Kirigakure? Una pregunta sin sentido. Después de todo, el propio Yagura ya había invitado a Sasori a Kirigakure con anterioridad. Pero lo que realmente quería saber era por qué Sasori había aparecido precisamente en ese momento, cuando más necesitaba ayuda. Nada especial. Solo estoy recogiendo materiales. ¿En serio? Creí que habías venido porque sabías que estaba en problemas y querías ayudar. Independientemente de si Sasori lo pretendía o no, Yagura no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Simplemente le preocupaba la falta de combatientes disponibles en Kirigakure. Y ahora, como si el destino se lo hubiera entregado en bandeja de plata, un guerrero de élite había caído en sus manos. Yagura hizo rápidamente los cálculos mentalmente. Si no recuerdo mal, me debes 2 favores. Una por ayudarle a adquirir los restos del tercer Kazekage. Y otra por salvarle la vida del ataque final de represalia del tercer Kazekage. 2 favores separados. Sasori frunció el ceño y lo interrumpió. Eso fue un beneficio mutuo. Así que aún le debía un favor. Yagura se aferró a él como una sanguijuela. ¿Así que ahora estás en Kirigakure para saldar esa deuda? Sasori se burló. Coincidencia. Los materiales que estaba rastreando escaparon a la tierra del agua. Yagura escuchó esa burla e inmediatamente se dio cuenta de que había algo más detrás de todo aquello. Sigues siendo tan malo para ser honesto como siempre. El ambiente era tan extrañamente armonioso que parecía raro. Bajando las manos lentamente, Mei dio un paso discretamente hacia un lado. ¿Estoy interfiriendo en algo? Cuando conoció Yagura a un ninja rebelde de rango S de Tsunagakure, Sasori podía sentir las miradas hostiles que lo acechaban cerca. Aunque solo podía ver a 2 personas frente a él, no era ingenuo. Si el propio Mizukage estaba involucrado, era imposible que sus guardias y los Zambu no estuvieran cerca. Pero el hecho de que Yagura se hubiera enfrentado tan abiertamente a un ninja renegado de rango S bastó para dejarlos profundamente inquietos. Yagura extendió la invitación una vez más. ¿Te interesa volver a trabajar juntos, Sasori? Sasori era diferente de Orochimaru. Orochimaru era astuto y llevaba mucho tiempo obsesionado con sus demonios. Tras un solo encuentro, Yagura decidió no permitir la entrada de ese hombre peligroso a Kirigakure. Orochimaru necesitaba conejillos de indias humanos, y la autoridad de Yagura aún no era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo bajo control dentro de la aldea. Por otro lado, Sasori ya había colaborado con él en el asesinato del tercer Kazekage. Comparado con Orochimaru, era más joven, en muchos aspectos, más seguro de sí mismo. Yagura confiaba en que podría con Sasori. Suspiró. Sasori exhaló, colocando una mano en su cadera y extendiendo la otra. Al menos observa cómo reaccionan tus subordinados ante esto. En serio, ¿cómo es posible que tu aldea no haya sido destruida todavía contigo al mando? Sasori no tenía paciencia para gente como Yagura. Bajó ligeramente la mirada y advirtió. Para que lo sepas, sigues siendo uno de mis posibles candidatos. Si muero. Yagura se llevó la mano al pecho y sonrió. ¿Qué te parece si te contrato con mi cadáver? Sus palabras causaron conmoción en todo el grupo. Mei palideció y ya no pudo mantener la compostura. Mizukage-sama. Aunque me lo dieras, no lo querría. Incluso Sasori se sorprendió por un momento. ¿De verdad había dicho eso? Hizo una mueca de asco. ¿Quién quiere los restos de un niño? Yagura aún no había alcanzado su máximo potencial. Y con su estatura actual, ni siquiera encajaría correctamente en la colección de marionetas de Sasori. Eso alteraría las dimensiones y dificultaría su manejo. Quizás si creces más de 160 centímetros, lo reconsideraré. Las emociones de Yagura eran complejas. Quería reírse de los ridículos criterios de Sasori, pero al mismo tiempo, era un golpe directo a su propia estatura. Principalmente porque parecía que Sasori había crecido más en el último año. Eso dolió. Pero dejando a un lado sus quejas, Yagura volvió al tema principal. Entonces, si no te interesa mi cuerpo, ¿puedo pagarte una tarifa justa? Sasori ignoró la primera parte de la frase. Si el precio es el adecuado, por supuesto. Necesitaba dinero. Genial. Entonces estás contratado. Necesito un guardaespaldas. Quédate conmigo en este viaje y luego negociaremos el pago. Mei finalmente habló, alarmada por la imprudencia con la que su joven Mizukage estaba tratando a un peligroso ninja rebelde. Mizukage-sama, esto es. Relájate.
Contratar a un ninja renegado de rango S como guardaespaldas personal fue, sin duda, un acto escandaloso. Yagura le dio unas palmaditas en el pecho para tranquilizarlo. Le salvé la vida una vez. Sasori no es de los que traicionan una deuda. Puedes preguntárselo tú mismo. Mei. Sasori, oye. Olvidar. Con un profundo suspiro, Sasori se dio la vuelta. Yagura saludó alegremente. Nos vemos mañana, Sasori. Sasori alzó la mano, dudó un instante y luego la soltó. ¿Qué clase de misión insensata lo trajo a Kirigakure en ese preciso momento? Capítulo 167. Yagura no pudo dar muchos detalles sobre su historia con Sasori cuando habló con Terumi Mei. Esto era algo que debía permanecer enterrado para siempre. Ninguna tercera persona en el mundo podía saberlo jamás. Lo único que pudo decir fue que se conocieron durante los exámenes Chunin, pasaron por algunas cosas juntos y, con el tiempo, desarrollaron un vínculo estrecho. Mei no insistió en obtener detalles. Todos tenían sus secretos, especialmente los shinobi. Pero, a juzgar por cómo interactuaron en ese momento, estaba segura de que su relación era más que cercana. Ah. Rió Yagura, encontrando su evaluación bastante acertada. Tan cerca, ¿eh? Mei asintió. Ya sabes lo que dicen, los hombres que lucharon codo con codo y compartieron cama son hermanos para siempre. ¿Compartían cama? Ay, por favor. Es solo un dicho. Yagura defendió inmediatamente su inocencia. Tranquilos. La única persona con la que he compartido cama ha sido Mangetsu. Ah, bueno, entonces. Un momento. ¿Cama compartida? ¿Era ese el tipo de compartida en la que estaba pensando? Se estaba haciendo tarde, así que Yagura mandó a Mei a dormir, aturdida, antes de llamar a un ambu para que hiciera guardia. Sintiendo un poco de cansancio, Yagura se apoyó contra el tronco de un árbol robusto y cerró los ojos. Al diablo con Kumogakure. Intensidad del atributo S, modo de espera activado. Al amanecer, los primeros rayos de sol luchaban por atravesar la densa niebla matutina. El aire invernal en la Tierra del Agua era húmedo y gélido, con ocasionales ráfagas de viento helado. Los dos se despertaron justo a tiempo y utilizaron artículos de viaje desechables básicos para refrescarse antes de prepararse para salir de nuevo. Eres demasiado lento. La voz ronca de Iruko les instaba con impaciencia a continuar. Tras secarse la cara con una toalla, Yagura se la colocó despreocupadamente alrededor del cuello y dio un paso adelante, chocando con Iruko que estaba en el exterior. Vamos, deja de esconderte ahí. Conmigo cerca, ¿de verdad tienes que preocuparte de que alguien se acerque? Sasori no respondió, solo la cola de su marioneta de escorpión se movió ligeramente en respuesta. Yagura decidió adoptar un enfoque diferente. Está bien, está bien. Tu Iruko se ve horrible. Prefiero ver tu verdadera cara. HMPH. Eso funcionó. La concha de Iruko se abrió con un crujido. Yagura inmediatamente dirigió su mirada hacia adentro. Siempre había sentido curiosidad por su funcionamiento interno. Pero lo que vio lo dejó completamente decepcionado. ¿Dónde estaba todo aquello de montar en bicicleta con las piernas como si fuera una bicicleta? El interior estaba completamente vacío. Sasori estaba sentado allí, totalmente relajado y cómodo. La expresión de Yagura lo delató, y Sasori adivinó fácilmente lo que estaba pensando. ¿Qué esperabas exactamente? Yagura decidió no revelar la imagen mental que tenía de los diagramas de memes de internet de su vida pasada. Pensé que sería más complicado. ¡Ay! Esa única risa de Sasori transmitía todo el desdén de alguien que desprecia a los tontos. Con Iruko resguardado, el titiritero pelirrojo lucía mucho más presentable que cuando tenía la cabeza calva y jorobada. Incluso Mei, que había mirado a Sasori con nada más que hostilidad, se encontró admitiendo, aunque a regañadientes, que tenía un rostro extremadamente guapo. Yagura se interpuso entre los dos. Permítanme presentarlos formalmente. Mei, este es Sasori. Un shinobi rebelde de Tsunagakure y mi entusiasta socio comercial. Mei se sintió un poco abrumada. Un verdadero Kage refiriéndose a un ninja rebelde como su compañero, solo su Mizukage sería tan poco convencional. Asintió rígidamente a Sasori. Hola. Gracias por su cooperación. Sasori, ella es Terumi Mei. Por ahora, llámala Mei. Es mi asistente y, por el momento, mi guardaespaldas. El titiritero, que aún llevaba puesta su endeble protector frontal, apenas la miró. Entendido. Las relaciones laborales se pueden construir con el tiempo. Con Yagura a la cabeza, los tres reanudaron su viaje. Tras unas 2 horas, lograron alcanzar al escuadrón Ambu que había partido la noche anterior. Mizukage-sama. En cuanto divisaron a Yagura, los Ambu se detuvieron frente a él. Incluso a través de sus máscaras, sus voces denotaban urgencia e ira. Los ninjas de las nubes se han vuelto locos. Están atacando nuestro puerto. Kumogakure, malditos bastardos. Yagura respiró hondo el frío aire de la mañana, esforzándose por mantener la calma. Un destello de luz brilló en sus ojos al darse la vuelta. Yo iré primero. Tú vienes después. No seas imprudente, protestó Sasori. Eres el Mizukage. Tu seguridad es primordial. El puerto en la frontera de Waterland aún estaba a 1 hora de distancia. La destreza física de Yagura era sin duda superior a la de los demás, pero si se movía a máxima velocidad, los dejaría atrás. Mei se unió a la conversación, apoyando la postura de Sasori. Tiene razón. Si te ocurre algo, no podremos ayudarte a tiempo. Para Kirigakure, eres nuestra máxima prioridad. Isobu, esos 2 mocosos tienen razón, Yagura. No olvides quiénes son tus verdaderos enemigos. Sus palabras solo hicieron dudar a Yagura, pero el recordatorio de Isobu selló la decisión. A diferencia de los clones de sombra de Naruto en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, sus clones de agua tenían un alcance limitado y no podían alejarse demasiado de su cuerpo real. Tú, vuelve con tu equipo. Tras dar órdenes al explorador Ambu, Yagura calmó sus emociones. Sasori, Mei, ¿podéis moveros más rápido? Por supuesto. Sí, puedo. No hay tiempo para burlarse de Mei por su reacción ante Sasori. Yagura despegó inmediatamente. Auge.
Una explosión masiva sacudió el muelle, provocando el derrumbe de una enorme grúa al quedar destruida su base por los explosivos. Auge. La ensordecedora explosión pareció sacudir el aire mismo. Las siluetas de los shinobi se movían velozmente entre el humo denso y asfixiante. Un Flynn se asomó por detrás de un contenedor, intentando evaluar el campo de batalla, pero un kunai se le clavó en la frente. Cayó muerto. Disparates. Su líder, Jonin, ni siquiera se molestó en intentar salvarlo. En cambio, se agachó y se retiró inmediatamente a otro escondite. Aún así, la muerte del Flynn no fue del todo en vano. Al menos ahora tenían confirmación, los ninjas de la nube estaban cerca. Los Flynn restantes, mucho menos experimentados que su líder, finalmente se recuperaron del shock. Presos del pánico, intentaron seguir a su Jonin. Pero ya era demasiado tarde. Un escuadrón de shinobi de Komogakure, atraído por el alboroto, avanzó y los rodeó. Su Jonin los abandonó. Un miedo helado se apoderó de los dos Flynn mientras, instintivamente, se apretaban la espalda del otro, preparándose para la lucha. Komogakure. ¿Acaso quieres empezar una guerra? Uno de los ninjas de la nube se burló. Ustedes, los shinobi de la niebla, comenzaron esta guerra en el momento en que vendieron suministros a Konoha. Si no fuera por eso, ya habríamos ganado. Basta de hablar. Mátenlos. Oculto entre las sombras, el Jonin de la niebla observaba impasible. Sí, como dijiste, ninja de las nubes, basta de hablar. Formó un sello. El suelo bajo el escuadrón enemigo estalló al encenderse los explosivos enterrados. Auge. Una explosión de color naranja intenso envolvió la zona, provocando que 7 ninjas de la nube corrieran a refugiarse. Salieron maltrechos y magullados, con su armadura blanca carbonizada. Esos malditos shinobi de la niebla. Siempre pelean así. ¿De verdad valoran la vida de sus propios camaradas? De 3 en 3. No fue tan bueno como esperaba. Estirando los hombros, el Jonin de la niebla se alejó, buscando ya el lugar perfecto para su próxima emboscada. Capítulo 168. Liberación de agua. Una voz joven e ininterrumpida resonó por todo el campo de batalla. 7 cuchillas de agua en espiral salieron disparadas en dirección a la voz, atacando ferozmente a 7 shinobi de Komogakure. El ataque fue tan rápido que los shinobi de Kumo que estaban en el aire no tuvieron tiempo de reaccionar ni de esquivarlo. Forjadas mediante un entrenamiento implacable, las afiladas cuchillas de agua atravesaron la armadura de luz blanca de los shinobi de Kumo, cortándoles la carne. Como látigos vivientes, las espirales de agua se extendieron rápidamente, envolviendo con fuerza a los 7 shinobi de Kumo y suspendiéndolos en el aire. El usuario del jutsu apareció en el campo de visión del shinobi de la niebla. Al reconocer la figura, el Jonin de Kirigakure exclamó, Mizukage-sama. Los shinobi de menor rango en su escuadrón eran tratados como meros peones tácticos, pero ahora. Yagura presenció esta escena mientras corría hacia el campo de batalla. Sin embargo, no había tiempo para pensar en ello ahora. Deteniéndose frente al Jonin de Kiri, Yagura alzó la palma de su mano hacia el shinobi de Kumo más cercano, que se encontraba suspendido en el aire. Mientras que con la otra mano formaba rápidamente un sello con una sola mano. Cañón de agua de coral. Un chorro de agua a alta presión se condensó en su palma y, como un láser, impactó en el punto vital del primer shinobi de Kumo, muerte instantánea. Los chorros de agua se arremolinaban, ajustando al shinobi suspendido a un ángulo de 43 grados con respecto al suelo. Con un simple movimiento del brazo, el chorro de alta presión barrió al shinobi atrapado. Su abrumadora fuerza penetrante se transformó instantáneamente en poder cortante. En un abrir y cerrar de ojos, 7 shinobi de Kumo fueron abatidos limpiamente, y su sangre brotó en el aire como una fuente grotesca. La brutalidad de la escena conmocionó a los shinobi de Kiri y Kumo que observaban desde el puerto. Ellos no estaban muertos. 2 Flynn de Kirigakure se miraron fijamente sus cuerpos aún intactos, y luego se miraron el uno al otro, confundidos. Esto no era el más allá, ¿verdad? El coral que los protegía de las etiquetas explosivas se desmoronó cuando Yagura elevó su técnica. Con unos pocos saltos rápidos, Yagura aterrizó frente a los 2 Flynn de Kiri, examinándolos rápidamente. No estás herido, ¿verdad? Los dos eran apenas unos niños, que se habían graduado el año pasado, fueron la primera promoción que no tuvo que hacer el examen de graduación de Bloody Mist. Al ver a Yagura, inmediatamente recuperaron el equilibrio. Mizukage-sama. Ese soy yo. No había tiempo para consolarlos más, Yagura necesitaba información sobre la batalla en curso. Su mirada se dirigió al Jonin de Kirigakure que lideraba a estos Flynn, así como a Terumi Mei, Sasori y los Ambu recién llegados. Yagura, repasando mentalmente sus prioridades, dio órdenes, Mei, llévate a estos 2 contigo. Reúne a todos los Flynn y estibadores restantes, asegúrate de que evacúen a salvo. Las habilidades de Mei no eran adecuadas para el combate en territorio amigo, y mucho menos en el propio puerto de Kirigakure. Entendido, dijo Mei asintiendo y haciendo un gesto a los 2 Flynn, de edad similar a la suya, para que lo siguieran. Avanzaron con rapidez, dejando que el Flynn familiarizado con el campo de batalla les guiara en busca de otros supervivientes. Yagura no tuvo tiempo de corregir las decisiones tácticas previas del Jonin. No era el momento. ¿Cuántas fuerzas enemigas hay aquí? ¿Cuántas de las nuestras quedan? Haga un breve resumen. Los Jonin de Kirigakure quedaron completamente conmocionados por la anterior demostración de poder de Yagura. Pensar que este Mizukage, que era más joven que los Flynn a los que lideraba, poseía una fuerza tan abrumadora. Bajando la cabeza respetuosamente, el Jonin transmitió toda la información que tenía. No muy lejos, los 2 Flynn siguieron a Mei, mirando a Yagura. Uno de ellos susurró, el Mizukage-sama es tan pequeño, pero increíblemente confiable. El otro estaba ocupado informando a Mei, pero aún así, le lanzó una mirada furtiva a Yagura, con los ojos brillando de admiración. Acababan de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Si se contaba el examen de graduación de Flynn, Yagura ya les había salvado la vida 2 veces. Comprendiendo sus emociones, Mei le ofreció una pequeña garantía. Cuando esto termine, te dejaré conocer al Mizukage-sama en persona. Pero por ahora, concentrémonos en completar la misión. Sí. Lo logré. El Jonin de Kirigakure concluyó su informe de forma concisa. Tras el ataque a gran escala perpetrado por Komogakure contra buques de carga hace 2 días, el puerto quedó paralizado.
Ni las compañías navieras ni las empresas manufactureras se atrevían a arriesgarse a enviar sus mercancías al mar, por temor a los ataques de Kumo. La mayoría de los shinobi de Kirigakure ya estaban ocupados con misiones. Incluso las solicitudes de alta prioridad de las compañías de escolta quedaron sin atender debido a la falta de personal disponible. Con pocos barcos navegando, las fuerzas de Kumo habían perdido sus objetivos principales. Por lo tanto, hoy optaron por invadir el puerto directamente con pequeños equipos de ataque. Yagura soltó una risa fría. ¿Un pequeño grupo de ataque? Sí, alrededor de 100 shinobi. Yagura inspeccionó el puerto devastado, cubierto de escombros de explosiones y rastros de diversos jutsu. Se desconocía el costo y el tiempo necesarios para las reparaciones. Los shinobi de Kirigakure presentes eran solo 20, incluyendo a aquellos que quedaron atrapados y no pudieron marcharse debido al bloqueo. Veo. Más shinobi de Kumo ya se dirigían hacia ellos. El disturbio provocado por la técnica de liberación de agua de Yagura acaparó casi toda la atención en el puerto. La brutal ejecución de 7 shinobi de Kumo enfureció a sus compañeros. Oye, no es eso. Uno de los shinobi de Kumo que llegó reconoció a Yagura. Era imposible confundirlo, el joven prodigio que había superado los exámenes Chunin 2 años antes, el chico que se convirtió en Mizukage a una edad sin precedentes. ¿Qué es él?, confirmó otro shinobi de Kumo. La información se extendió rápidamente y, en cuestión de segundos, casi un centenar de shinobi de Kumo se reunieron con semblante adusto. Llegó el propio Mizukage. Sasori se quitó la capucha. ¿Necesitas ayuda? No. Yo me encargo. Yagura dio un paso al frente, revelándose por completo ante las fuerzas de Kumo. Una lámina de agua se formó en su mano, y la hizo girar con alegría, acostumbrándose a su peso. Llevo demasiado tiempo sentado detrás de un escritorio. Es hora de estirar los músculos. El comandante de Kumo, Dodai, un asesor de confianza del tercer Raikage, entrecerró los ojos. El propio Mizukage. Eso complica las cosas. Sus órdenes eran claras, presionar a Kirigakure atacando sus puertos, pero evitar la guerra abierta. Pero ahora, con Yagura allí, la postura de Kirigakure era clara, no habría concesiones. Tras respirar hondo, Dodai levantó 4 dedos. Una orden silenciosa, investigar al enemigo. La retirada nunca fue una opción para Komogakure. La batalla ha comenzado. Los shinobi de Komogakure en la retaguardia no tardaron en lanzar sus ataques. Una ancha hoja con forma de hacha, crepitando con relámpagos, se estrelló contra el suelo. Auge. Yagura giró en el aire, esquivando el golpe por poco. Aprovechando el impulso, lanzó una hoja de agua hacia adelante, que atravesó la frente del ninja de Komogakure que tenía delante. Aún en el aire, extendió su mano izquierda y arrebató la espada de los dedos inertes del enemigo caído. Su ágil cuerpo giró con gracia media vuelta antes de lanzar la hoja hacia abajo, derribando al shinobi de Komogakure que empuñaba la espada ancha. La hoja se alojó profundamente en la carne y el hueso. Sin dudarlo, Yagura abandonó el arma que había tomado prestada temporalmente. Al aterrizar, empujó un contenedor con una mano y se impulsó hacia lo alto en el aire. En el momento en que su palma tocó la superficie metálica, una densa masa de coral surgió de repente, creciendo a un ritmo alarmante y extendiéndose sin control en todas direcciones. La mirada de Yagura se ensombreció mientras un pequeño hilo de agua se formaba en su mano. ¡Zas! 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 3 chorros de agua se formaron al instante y fueron lanzados con precisión letal, impactando en las frentes de 3 shinobi de Komogakure inmovilizados y atrapados en el coral. Como maniquíes de entrenamiento inmóviles, no tuvieron oportunidad de reaccionar. En cuestión de segundos, 5 chunin de Komogakure murieron en combate cuerpo a cuerpo. Esta era ya la tercera oleada de pequeños pelotones de asalto que habían sido eliminados. Yagura se dio cuenta rápidamente de algo. Los shinobi de Komogakure que tenía enfrente estaban aumentando gradualmente la distancia entre ellos. Además, se movieron de forma coordinada, guiándolo con paso firme hacia una zona abierta. Mediante sucesivas escaramuzas, lo condujeron sutilmente a un campo de batalla más expuesto. Como Kage, sus habilidades de taijutsu y combate estaban a la par con las de los luchadores de élite de Komogakure, pero su velocidad y fuerza superaban con creces las de sus jounin. Para los chunin y jin, enfrentarse a él de cerca equivalía a acabar con sus propias vidas. Tras analizar la situación de la batalla y recopilar información, Dodai llegó a una conclusión. Si seguían luchando contra Yagura en la zona de contenedores, solo conseguirían el sacrificio inútil de sus camaradas. Inmediatamente ajustó su estrategia. Siguiendo el ejemplo de Komogakure, Yagura saltó desde la última sección de los contenedores. Tras aterrizar suavemente en el suelo, miró fríamente a los más de 70 shinobi de Komogakure que lo rodeaban. Como no podían ganar una escaramuza, cambiaron de táctica y optaron por el combate en grupo a gran escala. Los shinobi de Komogakure utilizaron la técnica de liberación de viento para dispersar la técnica de la niebla oculta. Algunos shinobi dieron un paso al frente, formando sellos con las manos mientras una luz blanca cegadora emanaba de sus cuerpos. Ilusión del rayo, pilares del trueno. 2 shinobi con Keke y Genkai lo seguían de cerca. Liberación de tormenta, circo láser. Con las manos extendidas, desataron deslumbrantes ráfagas de relámpagos blancos. Auge. La luz intensa abrumaba los sentidos, el genjutsu ralentizaba los movimientos y los láseres del elemento tormenta golpeaban con una velocidad vertiginosa. Este era uno de los ataques combinados más fiables y probados a lo largo del tiempo en Komogakure. ¿De verdad no crees que técnicas como estas puedan derrotar a un Kage, verdad? Tu Raikage lloraría de vergüenza. ¿O simplemente me estás subestimando? La voz de Yagura resonó desde 4 direcciones a la vez, llegando a los oídos de los shinobi de Komogakure. Sus corazones latían al unísono. Al mirar en todas direcciones, vieron a Yagura, su cuerpo real y 3 clones de agua, posicionados en las 4 esquinas de su formación. Las manos del Mizukage se nublaron mientras formaba sellos manuales a una velocidad increíble. Debajo de él, violentas ondas surgieron. Una ola gigantesca, de más de 50 metros de altura, surgió por los 4 costados, engullendo a los shinobi de Komogakure atrapados en el centro. La magnitud del ataque hizo imposible que escaparan a tiempo, por mucho que lo intentaran. Si tienes tantas ganas de visitar Kirigakure, entonces será mejor que te quedes. El odio de Yagura hacia aquellos shinobi de Komogakure era profundo.
A diferencia de los shinobi de Ibagakure y Tsunagakure, que solo se dedicaban a la retórica grandilocuente, estos shinobi de Komogakure lanzaron un ataque real contra sus fuerzas y su aldea. Parece que todos ustedes piensan que soy un blanco fácil. Las manos de Yagura golpearon el suelo con fuerza. El chakra surgió con fuerza, provocando temblores en todo el campo de batalla mientras enormes olas se curvaban hacia adentro. Un colosal cubo de agua, de más de 30 metros por cada lado, se elevó en el aire. En el interior, 77 shinobi de Komogakure quedaron atrapados. El enorme volumen de agua y la presión aplastante no les dejaban escapatoria. Veamos qué pasa cuando le das a un blanco fácil, de verdad. Ante ellos se alzaban 4 imponentes columnas de agua, vertiendo agua continuamente en la enorme prisión. Sin embargo, en lugar de expandirse, la masa de agua comenzó a contraerse. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. A medida que la presión del agua aumentaba exponencialmente, la fuerza sofocante privó a los shinobi de Komogakure de cualquier movimiento. Una combinación fatal de presión aplastante y falta de oxígeno paralizó sus cuerpos. Solo ahora han comprendido finalmente la verdadera naturaleza de esta técnica. Demasiado tarde. Bajo la inmensa fuerza de la presión del agua, ni siquiera pudieron gritar. Yagura apretó el puño. Dominio del agua fantasma. Capítulo 169. Este jutsu en particular era mucho más efectivo contra grupos que contra objetivos individuales. Yagura desató una enorme ola de chakra, lo que provocó que el dominio con forma de cubo se redujera repentinamente de tamaño. En un instante, se comprimió a menos de la mitad de su volumen original. Dentro de la zona, más de 70 shinobi de Komogakure fueron aplastados por la inmensa presión. Sus pulmones implosionaron instantáneamente bajo la compresión repentina y extrema. Solo un puñado de jounin de élite lograron romper la barrera de alta presión en sus momentos finales. Pero en el momento en que lograron abrirse paso a la fuerza, la brecha quedó sellada inmediatamente tras ellos. Estallido. El dominio, comprimido hasta su límite absoluto, explotó como un globo que estalla. Los shinobi supervivientes de Komogakure solo pudieron observar horrorizados el macabro espectáculo que se desarrollaba ante ellos. No había cuerpos intactos, ni siquiera fragmentos de carne. Lo único que quedaba era una marea de líquido rojo oscuro que teñía el agua, prueba de que sus camaradas alguna vez existieron. Con un solo movimiento, la fuerza de avance de Komogakure fue aniquilada. La explosión de sangre y agua se extendió en todas direcciones. Los pocos jounin que apenas lograron escapar de las aplastantes profundidades cayeron al suelo, con sus cuerpos debilitados por los efectos de la falta de oxígeno y el repentino desequilibrio de presión. Uno de los jounin que estaba de pie junto al comandante de Komogakure, Dodai, desvió la mirada, incómodo. Dodai-sama, tenemos que retirarnos. El Mizukage continuó atacando al jounin, quien escapó sin dudarlo. Su fuerza superaba con creces todas las expectativas. Realmente estaba al nivel de un Kage. La edad no significaba nada frente a tal poder. La expresión de Dodai era sombría y sin vida. Fue un error de cálculo por mi parte. Conduje a nuestros camaradas a la aniquilación total. Un shinobi de Komogakure le aconsejó con preocupación. Dodai-sama, este no es momento para arrepentimientos. Vayan todos. Avisen a los demás y pídales que se retiren. La información sobre el Mizukage debe llegar a la aldea. Dodai no quería ver morir a ninguno más de sus camaradas bajo el elemento agua del Mizukage. Ya había tomado su decisión. Me quedaré atrás y los detendré. Dodai-sama. Los dos jounin que estaban a su lado intercambiaron una mirada antes de tomar una decisión rápida. Perdónanos. Dodai era un estratega de confianza del tercer Raikage. Los dos shinobi habían sido enviados por el tercer Raikage específicamente para protegerlo. No había manera de que pudieran dejarlo atrás mientras escapaban. Además, el Raikage había sentado un precedente. Los shinobi de Komogakure no abandonaban a sus camaradas para escapar solos. No hay necesidad de discutir. Ninguno de ustedes se va a ir. Una voz ronca rompió la tensión, dejando a Dodai y a los dos jounin paralizados. Los dos shinobi de Komogakure se movieron de inmediato, protegiendo a Dodai tras ellos mientras desenvainaban sus espadas en estado de alerta. ¿Quién anda ahí? Sasori ignoró su hostilidad. La psique, después de todo, alguien estaba orquestando este ataque desde las sombras. No es de extrañar que estuviera tan coordinado. Ich. Le dijeron que podía arreglársela solo, pero la información casi se le escapó de las manos. Era imposible dejar escapar a esos tres. Se escondían como ratas. No fue fácil encontrarlos. Dodai y sus hombres se escondieron a bordo de un barco de carga. Sin embargo, este intruso jorobado logró escapar de todas las trampas e infiltrarse en la cabaña sin hacer ruido. Sasori no tenía paciencia para conversar. Extendió la mano y le arrancó la máscara a su marioneta, Iruko. El mecanismo bucal de la muñeca se abrió, revelando un lanzador oculto. Los ojos de los dos shinobi de Komogakure se abrieron de par en par por la sorpresa cuando una lluvia de agujas Zenbon se desató en su dirección. Liberación de la tierra, muro de flujo de la tierra. Dodai erigió una barrera defensiva de tierra, e inmediatamente los tres saltaron alto en el aire para escapar del ataque. Ese método de ataque, murmuró uno de los jounin, alarmado, un titiritero de Tsunagakure. Aterrizaron en el punto más alto que pudieron encontrar, refugiándose tras el muro de tierra. El repentino ascenso destruyó el techo de la nave. Su prioridad era clara, evitar involucrarse en batallas. Al menos uno de ellos debía escapar e informar sobre el Mizukage. Con solo mirarse el uno al otro, los tres ya habían tomado una decisión. Auge. Abandonaron el barco y corrieron hacia el mar en una huida desesperada. Pero entonces, uno de los shinobi de Komogakure se detuvo bruscamente en seco y se giró para blandir su espada hacia Dodai. Su compañero reaccionó al instante, interceptando el ataque con su propia espada. ¿Qué demonios estás haciendo? Dodai, protegido por ellos, dedujo rápidamente la verdad. Cálmate. Está siendo controlado por un titiritero. ¿Revisado? Sasori no perdió el tiempo. Sus hilos de chakra envolvieron al shinobi poseído, arrastrándolo hacia atrás para ralentizar a los demás. Con la mano libre, hizo aparecer otra marioneta, que rápidamente se lanzó en picado hacia el trío desde arriba. Cuando se abrió el compartimento del pecho de la muñeca, su chakra se transformó en arena de hierro. Iruko levantó la mano. Lluvia de arena de hierro. La marioneta del tercer Kazekage disparó una andanada de balas de arena de hierro a gran velocidad.
Liberación de lava, muro protector. Dodai expulsó un fluido espeso, elástico y amarillo frente a ellos, formando una barrera resistente. Los shinobi restantes de Komogakure cortaron los hilos de chakra de su compañero con un preciso golpe de espada. Las bolas de arena de hierro, capaces de penetrar muros de tierra sólida, impactaron contra la barrera de membrana, dejando marcas profundas, pero fueron detenidas. Nada mal. La marioneta del tercer Kazekage se movió, entrando en su campo de visión desde un lateral. En el momento en que vieron su rostro, los tres quedaron horrorizados. ¿Qué? Imposible. ¿Y el tercer Kazekage? Pero debería estar muerto. Sasori atacó sin piedad, aprovechándose de la conmoción que había provocado. La marioneta se abalanzó hacia adelante, extendiendo los brazos mientras afiladas cuchillas salían disparadas. La sangre salpicó el aire. La marioneta del tercer Kazekage se detuvo, sus dos espadas ahora cubiertas de sangre venenosa. El veneno surtió efecto al instante. La debilidad se extendió por sus extremidades como la pólvora. Dodai presionó la herida en su abdomen mientras miraba a sus compañeros. Sus reacciones fueron idénticas, prueba de que el veneno era potente y de acción rápida. Iruko se acercó lentamente desde la niebla. La voz de Dodai era ronca, pero resuelta. Eres Sasori de la Arena Roja, el ninja renegado de Tsunagakure. Sasori soltó una risita. Me sorprende que un shinobi de Komogakure haya reconocido mi nombre. La mirada de Dodai se posó en la marioneta que estaba detrás de Sasori, su rostro, su postura, su presencia. Y de repente, todo cobró sentido. Su corazón se hundió en un abismo de hielo. Así que eso es todo. Esa es la verdad. La muerte del tercer Kazekage. Fuiste tú. Auge. Un rayo azul impactó. Yagura llegó y bajó del autobús junto a Sasori. Me llevó un poco más de tiempo despejar la zona a los rezagados. Espero no haberte hecho esperar. Sasori simplemente miró fijamente al trío envenenado. Demasiado lentos. Lo siento, lo siento. El veneno había llegado a su fase final. Las piernas de Dodai cedieron y se desplomó. Pensaba que el Mizukage simplemente había contratado a un shinobi deshonesto. Pero no, no se trataba de un acuerdo mercenario. Yagura y Sasori eran muy cercanos. Y lo más inquietante es que el Mizukage no mostró ningún signo de sorpresa al ver al tercer Kazekage. Él lo sabía. Sasori no tenía paciencia para más retrasos. Pala. Púas de arena de hierro atravesaron a los tres shinobi. Estaban muertos. Sasori dio un paso al frente, asegurándose de que murieran antes de colocar sellos sobre sus cuerpos. La batalla había terminado. Yagura esbozó una sonrisa irónica. Bueno, ese fue un buen calentamiento. Capítulo 170. Los restos dispersos de shinobi de Komogakure seguían luchando contra las fuerzas de Kirigakure en el puerto. Con tan solo un puñado de ellos restantes, Yagura los persiguió rápidamente uno por uno, eliminándolos sin piedad. Mientras avanzaba por el puerto devastado, absorbiendo la destrucción causada por el ataque de Komogakure, sus ataques se volvieron aún más implacables. Logró rescatar a un ninja sensor del clan Onime. Con los ninjas de Onime a la cabeza, explorando el terreno y localizando a los enemigos restantes, al final no quedó ningún shinobi de Komogakure con vida. Yagura juntó las manos frente a su pecho, y su espada de agua se disolvió en un arroyo inofensivo a medida que la sangre que había derramado se dispersaba. Bajando las manos, se giró hacia el ninja Onime que lo seguía. ¿Entendido? La kunoichi Onime aún estaba aturdida tras presenciar la despiadada masacre perpetrada por el Mizukage. El tono frío de su voz la devolvió a la realidad. Sí. Ya no hay chakras enemigos presentes. ¿Es esta la verdadera fuerza del Mizukage? Ella nunca había oído hablar de que él tomara ninguna medida antes, no desde que asumió oficialmente el cargo. Aún es muy joven, pero muy poderoso. La expresión de Yagura se suavizó ligeramente. Buen trabajo. La chica, Onime, enderezó la espalda de inmediato. No. Que este es mi deber. Mizukage-sama, usted es quien más se ha esforzado. No hay necesidad de estar tan tenso. Yagura rió suavemente y preguntó, ¿te asusté? La kunoichi Onime se puso tensa. Maldita sea. Se dio cuenta. Yagura hizo un gesto con el dedo, pidiéndole que bajara la cabeza. Tengo un aspecto tan aterrador. Si hubiera preguntado eso mientras masacraba a los shinobi de Komogakure, entonces sí, definitivamente. Pero ahora. No se atrevió a desobedecer la orden del Mizukage. Obedientemente, se inclinó, observándolo con mayor atención. Es tan pequeño, casi de la misma edad que su hermano menor. Toca. Yagura hizo un gesto con el dedo señalando una pistola y tocó ligeramente su protector frontal. No pasó nada. La kunoichi Onime se aferró a su protector frontal, sintiendo como si su alma hubiera sido expulsada a la fuerza de su cuerpo. En el instante en que comprendió lo que Yagura había hecho, su rostro se puso rojo como un tomate. ¿Lo ves? Después de todo, no da tanto miedo, ¿verdad? Yagura retiró la mano y se la metió en el bolsillo, sonriendo. Me preocuparía si mis propios aldeanos me tuvieran miedo. Los únicos que deberían tenerme miedo son los de otras aldeas. Con un rostro tan joven, diciendo algo tan autoritario, la chica Onime sintió de repente una oleada de calor subirle a la cara. De esto es tan injusto. Mizukage-sama, por favor, absténgase de acosar a sus propios shinobi. Terumi Mei llegó justo a tiempo para presenciar esta escena. Sinceramente, si no hubiera pasado tanto tiempo con Yagura, también le habría resultado difícil soportarlo. Esto le recordó la primera vez que él se le había acercado. Este Mizukage, de una desfachatez insoportable, sí que sabía cómo sacar provecho de su baja estatura. Vamos, es solo un pequeño descanso después de una batalla. Yagura se encogió de hombros y miró al grupo de Jnin recién formados que estaban detrás de Terumi Mei. Con una sonrisa, dijo, oigan. Lo que acabo de decir también se aplica a todos ustedes. Pueden hablarme como a una persona normal. Los Jnin intercambiaron miradas perplejas, claramente sin saber cómo responder. Todos eran recién graduados.
Sentían un profundo respeto y admiración por este Mizukage, aquel que había abolido el infame examen de graduación de la niebla sangrienta. Pero Yagura fue mucho más proactiva de lo que esperaban, dejándolos sin palabras. Al observar a los 8 Flynn heridos, la mirada de Yagura se fijó en uno al que él mismo había rescatado tiempo atrás. Frunció ligeramente el ceño. Mei, no tenías otro. Acababa de salvar a 2 Flynn. No necesitaba preguntar nada más. La forma en que Terumi Mei apartó la mirada y los Flynn restantes bajaron la cabeza se lo dijo todo. La expresión de Yagura se ensombreció. Lo entiendo. Es mi responsabilidad, murmuró Terumi Mei con voz quebrada. Como líder del equipo, no protegía a los miembros de mi escuadrón. ¿Un Flynn muriendo en Kirigakure? ¿Qué tiene eso de inusual? Un Jounin que se encontraba cerca se acercó al líder del escuadrón y se unió al grupo de 5. Auge. Yagura alzó la mano y un proyectil de agua pasó rozando al Jounin que se burlaba de él. Solo entonces recordó que esos Flynn tenían líderes de escuadrón Jounin. Su voz se volvió fría. Vosotros, Jounins. ¿Así es como dirigís un escuadrón? Un escuadrón de 5 Jounin lideraba un grupo de Flynn. 7 Flynn murieron, pero todos los Jounin sobrevivieron. Por lo que Yagura presenció personalmente, estos Jounin fracasaron por completo en el cumplimiento de sus deberes. Los 5 Jounin dieron un paso al frente en respuesta. Fueron testigos de primera mano de la destreza del joven Mizukage. Reconocieron su fuerza, pero no necesariamente sus ideales. Décadas de creencias profundamente arraigadas no se cambian tan fácilmente. Para ellos, los shinobi debían sobrevivir lamiendo la sangre de sus espadas. Ahora que la era de la niebla sangrienta había terminado, los nuevos Flynn eran mucho más débiles que sus predecesores. Desde esa perspectiva, Yagura no podía decir con certeza quién tenía razón o quién estaba equivocado. Pero él era el Mizukage. Tuvieron que adaptarse a ello, no al revés. Debes entender que la era de la niebla sangrienta ha terminado. Con los brazos cruzados, Yagura se dirigió a los 5 Jounin que se encontraban frente a los Flynn y Chunin presentes. No espero que acepten de inmediato a estos soldados recién graduados. Pero al menos deberían cumplir con sus deberes como líderes de escuadrón. Fuertes o débiles, son los Flynn designados. Son shinobi de Kirigakure. Prestó especial atención a los Jounin que trataban a sus Flynn como mero cebo. No había visto cómo otros dirigían sus equipos, pero sospechaba que sus métodos no eran muy diferentes. Dicho esto, y siendo totalmente sincero, para el pueblo, sus vidas son más valiosas que la de un Flynn. Esa era la realidad. Pero, como mínimo, protege a tus Flynn sin descuidar tu propia supervivencia. Si ni siquiera puedes hacer eso, puedo reemplazarte. Los líderes de los escuadrones Jounin recibían una compensación adicional, pero no era mucha. Las tareas eran obligatorias y estaban organizadas por la aldea. Si no fuera por ese requisito, la mayoría de los Jounin preferirían completar misiones de rango A en lugar de supervisar a los Flynn en misiones de rango D y C. La paga era mejor. Los 5 Jounin dieron respuestas dispersas. Yagura no era optimista sobre la seriedad con la que realmente se lo tomaban. Esto no era algo que pudiera cambiar de la noche a la mañana. Dirigiéndose a un Chunin más joven presente, Yagura preguntó, cuando eras Flynn, ¿cómo te trataba tu líder Jounin? Más o menos lo mismo, Mizukage-sama. Pero fue gracias a esas experiencias que sobreviví hasta hoy. El Chunin parecía más tranquilo. Sin embargo, si alguna vez llego a ser Jounin, no dejaré que mi Flynn pase por lo que yo pasé. Oye, ¿ya terminaste? Sasori maniobró perezosamente para hacer avanzar a Iruko. Esto se está volviendo cansado. Yagura casi se había olvidado del impaciente titiritero. Oh, perdón. De pie junto a Yagura, la cola de la marioneta de Sasori se alzó, apuntando hacia el Jounin. Obedecer órdenes es el deber de un shinobi. Si te niegas, puedo convertirte en una marioneta. Yagura guiñó un ojo y tocó la armadura de Iruko. Sasori, ¿me estás apoyando? La cola cambió de objetivo inmediatamente. La punta afilada resultaba intimidante. Yagura alzó las manos en señal de rendición, riendo mientras retrocedía un paso. Pero Sasori tenía razón. A estos Jounin se les ordenó liderar a los Flynn. Aceptaron el papel. Si no lo hacían correctamente, sería un fracaso. Normalmente, podrían mentir, alegando que su Flynn murió sin que ellos tuvieran ninguna culpa. Para su desgracia, el Mizukage llegó en persona y lo vio todo. Primero, ocupémonos de Komogakure, dijo finalmente Yagura. Cuando regresemos a la aldea, me encargaré de este asunto. Por el momento, tenía prioridades más importantes. Pero tomó nota mentalmente. De ahora en adelante, cualquier persona designada como jefe de equipo tendrá que aprobar un examen. No aprobaré a los Jounin que no estén dispuestos a asumir el cargo. Castigarlos no serviría de nada, Yagura lo sabía. No se ganaría enemigos por unos cuantos Flynn muertos. Duro, pero cierto. En el pasado, tal vez los habría castigado severamente. Pero reprenderlos no era suficiente. Necesitaba un sistema adecuado. Al darse cuenta de que los Chunin parecían más dignos de confianza, asignó temporalmente a los Flynn para que los ayudaran. Su tarea consistía en colaborar en la evacuación y cuidar de los estibadores supervivientes. ¿Y los Jounin? Yagura los envió a explorar el territorio principal de Komogakure. Las órdenes provenían directamente del Mizukage. Los siguieron. En cualquier caso, era mejor patrullar que cuidar de los Flynn. Terumi Mei asumió las tareas administrativas. Al ver a los Chunin y Flynn rescatar a los trabajadores heridos de entre los escombros, no pudo evitar notar que ellos también estaban heridos en la batalla. Sus heridas solo habían recibido un tratamiento superficial. Yagura miró de reojo. Sasori. Recordó que aquel tipo sabía usar el ninjutsu médico. Sasori lo había tratado una vez. Ya que estuvo aquí. Ahora eres nuestro ninja médico temporal. Sasori respondió sin expresión. Quiero un pago extra. Yagura no se sorprendió. Era evidente que el hombre odiaba ese tipo de trabajo. Lentamente, Yagura se bajó la bufanda, dejando al descubierto sus delicadas y esbeltas clavículas. ¿Pago en carne?
Sasori chasqueó los dedos. Su cola de escorpión impactó, deteniéndose a tan solo 1 milímetro de perforar el pecho de Yagura. Tengo calor, ¿vale? Eso es todo lo que quería decir. Yagura sonrió diabólicamente, orgulloso del caos que había provocado. Por cierto, ¿quieres el cadáver de Pakura, el usuario del elemento quemadura? La unidad de inteligencia no había descubierto nada en su ADN. No podían comprender el mecanismo genético detrás del Kekkei Genkai, y mucho menos replicar la fusión de chakra única de liberación de calor. Ella no era como Hachirama, cuyas células eran un tesoro nacional. Entonces Yagura simplemente entregó su cuerpo. A Sasori le gustó eso. Negocio. Yagura dio una palmada e instó a Terumi y a los demás a reunir a todos los heridos en un mismo lugar. Los dormitorios del puerto seguían intactos. No había necesidad de construir refugios temporales. Los ninjas de la niebla ayudaron a trasladar a los heridos hasta allí. Sasori no tuvo más remedio que emerger de Iruko. Un joven pelirrojo apareció junto a la marioneta, ahora abierta, con el rostro tenso por la irritación. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. ¿Ese tipo era el títere? Yagura dio órdenes rápidamente. Deja de quedarte mirando. Lleva a los heridos para que los atienda. Las técnicas de ninjutsu médico de Sasori, así como sus marionetas, provenían de Chiyo. Él no era un especialista como ella, pero era mejor que un médico promedio. Todos quedaron sorprendidos por la rapidez con la que sanó sus heridas. Entonces miraron a Iruko, que parecía amenazador y estaba de pie junto a él. ¿Este tipo es nuestro médico? Gracias. Deja de hablar. Vete cuando estés curado. Su rostro no decía estoy ayudando. Decía puedo matarte. Como si curar a la gente fuera de alguna manera irritante. Yagura murmuró una oración silenciosa y decidió no volver a provocarlo. Sasori podría estallar. Al caer la noche, las fuerzas de la niebla habían terminado de rastrear la zona. La emboscada de Kumo tuvo un alto precio. Registraron todo el puerto. Incluso después de rescatar a todos los supervivientes que encontraron, quedaban menos de la mitad del equipo. Los daños a la infraestructura y las pérdidas financieras se calcularían una vez que las fuerzas de la nube estuvieran bajo control. Si no hubiera sido por la presencia fortuita de varios escuadrones Flynn, 5 Jounin y refuerzos Chunin procedentes de la frontera, los daños podrían haber sido mucho peores. Se ayudó a los trabajadores heridos a regresar a sus alojamientos para descansar y recuperarse. Quienes sufrieron heridas leves se recuperaron satisfactoriamente tras el tratamiento de Sasori. Pero muchos resultaron gravemente heridos y quedaron postrados en cama. Con un solo ninja médico, Sasori tuvo que trabajar horas extras. El resto de los shinobi se dispersó para atender otras tareas. Yagura se sentó con las piernas cruzadas junto a Terumi Mei. ¿Qué te pasa? Pareces triste. Era evidente que la preocupación se reflejaba en su rostro. ¿Es por lo que pasó antes? Preguntó. Mei negó con la cabeza y sonrió levemente. Señor Mizukage, ¿me está subestimando? Ella era una Jounin. La muerte de un Flynn no la quebraría. Esos Jounin no estaban del todo equivocados. Esa Flynn murió por su error, porque no era lo suficientemente buena. Puedo ayudar con las tareas administrativas, pero sigo siendo un shinobi de la niebla. Fin del video.